Nuevas normas 2026. Lo que viene, lo que no viene y lo que debería de venir. Se avecinan cambios y hay que estar al día porque si vas en moto debes conocerlos. ¿Tengo que llevar baliza V16 en mi moto? ¿Podré circular por el arcén cuando hay atasco? ¿Será obligatorio el uso de guantes? ¿Se prohibirán los cascos abiertos? ¿Qué es eso de los radares Medusa contra ruido? Estas son algunas de las dudas, pero hay más, y te las vamos a resolver todas. Bienvenidos a los podcasts del Motoclub Mafre. Y te lo vamos a contar de la mano de un verdadero especialista, que ya le hemos tenido en alguna ocasión, alguien que está a la última en cuanto a la información del mundo de la moto. Me refiero a Josep Armengol, que además de amigo, es responsable del área de motos de la web Moto1 Pro y que cada día navega entre multitud de notas de prensa e informaciones de todo tipo. Josep, encantado, buenos días, como decís en vuestro podcast, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a qué hora nos escuches. Gracias por contar conmigo una vez más en estos podcasts de Mafre. Bueno, ya sabéis que es un placer. De todos modos, vamos a empezar, luego vamos a seguir un guión que tengo establecido, pero estoy seguro que todos los que nos escuchan quieren saber qué pasa con la baliza en mi moto, la baliza V16. La baliza V16 les podemos tranquilizar, ¿no? Sí, les podemos tranquilizar mucho porque sin entrar en el tema de la baliza V16 si tiene sentido y, en fin, y todo lo demás, ¿Y si se podría haber hecho mejor? que se podía haber hecho mucho mejor, que nadie tire sus triángulos del coche porque pueden seguir siendo muy útiles y muy seguros. En las motos, igual que no hacía falta tener triángulos, afortunadamente, tampoco hará falta llevar una baliza V16. Lo que yo sí recomiendo es llevar un chaleco reflectante bueno en algún hueco de la moto, por si por lo que sea tienes que pararte, pinchas o lo que sea, pues tener algún tipo de señalización visible. Pero quitando eso, la V16 no va a ser obligatoria en motos. Bueno, pues una buena noticia, en moto no te vas a tener que gastar un dinerito en la baliza y un buen consejo que yo sigo, que llevar un chaleco que no ocupa nada, muy rara es la moto o la mochila o la cazadora donde no te cabe y puede salvarte la vida. Vamos a ver, vamos al lío, porque en España la verdad es que nuestra Dirección General de Tráfico, no vamos a entrar en críticas, este no es el sitio, pero es cierto que anuncia cosas en la prensa, lanza globos sonda, que a veces tardan años en salir y en publicarse en el famoso BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Hasta que no salen en el Boletín Oficial del Estado, no son obligatorias. Por eso hemos separado en tres grupos. Vamos a empezar por las que ya están aprobadas y vigentes. Es decir, son ley y estas normas, como ya están publicadas y son vigentes, si te pillan, te multan. La primera, bueno, he puesto un orden un poco aleatorio. El airbag obligatorio. Ojo, que no se asuste nadie, para el examen del carnet A. Es así, ¿no? Sí, una de las, como bien dices, la DGT tiene muchas ocurrencias y lanza muchos globos sonda y de vez en cuando alguna de esas cosas pues luego se convierten en norma. En verano pasado entró en vigor una que sí mandó como globo sonda y han aplicado a norma, y es que cuando tienes carné A2, que es el primero que te sacas a partir de los 18 años y que tiene la limitación de potencia de 35 kilovatios o 47 caballos, y al cabo de 2 años de tener carné A2 te quieres examinar o quieres hacer el curso, porque no es un examen, es un curso, para sacarte el carné A, que ya no tiene limitación de potencia, pues lo han cambiado un poco este curso, tiene un poquito más de práctica que antes y sobre todo lo que ha cambiado es que toda esa práctica que hagas la tienes que hacer con un chaleco airbag. Y no solo tú, sino que el monitor que te acompañe, que antes era posible que te acompañara en coche, ahora lo tiene que hacer en moto y también él tiene que llevar un chaleco airbag. Es una forma que ha encontrado la DGT, que a mí no me parece del todo mal, de introducir el uso del chaleco airbag pues a los motoristas, ¿no? Lógicamente esto va a encarecer un poco ese tipo de cursos porque, claro, las autoescuelas que lo quieren hacer tienen que comprar chalecos para sus monitores y sus alumnos, salvo que algún alumno se presente ya con un chaleco. Pero bueno, es una forma, no, es una cosa que no está del todo mal. No, a mí, como tú dices, me parece bien porque de alguna forma es que cuando pasas a una moto grande ya, digamos, interiorices
que el airbag, que yo creo que es el futuro, no sé a qué plazo, forma parte del juego cuando ya subes de categoría. Me parece bien. Vamos a hablar de una cosa que me llama mucho la atención, porque lo he visto mucho en muchos medios generalistas y no todo el mundo lo ha explicado bien. Las famosas cámaras, eso mete un poco de miedo con inteligencia artificial, que básicamente lo que van a hacer es detectar cambios de carril cuando no puedes, más o menos. ¿Van los tiros por ahí o no? Sí, bueno, realmente hay muchos tipos de cámaras que en alguna información a veces las mal llaman radares. Dicen, no, hay muchos tipos de radar. No, radar por definición es una cosa que mide una diferencia de velocidades y solo sirve para multar temas de velocidad. Pero cámaras en el tráfico, cada vez hay más cámaras y como bien dices, las cámaras, una cámara en sí es tonta, pero lo que importa es el sistema informático que hay detrás de la cámara. Entonces, cámaras hay para ya en las carreteras de España y de otros países, pero en España en particular, hay bastantes tipos de cámaras o aplicaciones de las cámaras. Por ejemplo, hay cámaras desde hace tiempo que detectan si un conductor de coche lleva el cinturón puesto o no, y puede multar por eso. Si lleva un móvil en la mano, y puede multar por eso. Y luego las que tú comentabas, empieza a haber cámaras en algunas zonas donde hay una autovía, por ejemplo, con tres o cuatro carriles y hay un carril que es un desvío, a partir de cierto punto, a lo mejor una línea continua para evitar que alguien en el último momento dé un volantazo, pues hay una cámara que detecta eso y multa pues a quien se salta esa línea continua, por ejemplo. O sea que yo creo que me parece muy buena la definición. No hablamos de cámaras inteligentes, sino hablamos de cámaras a las que se les ha acoplado un sistema inteligente. Exacto. Igual que, por ejemplo, todas las cámaras pueden leer matrículas. Bueno, pues si esa lectura de una matrícula está conectada con una base de datos y compara si ese vehículo tiene ITV o no, automáticamente te pueden denunciar por no tener la ITV en regla. Es otro ejemplo. O sea que estamos realmente eh, el gran hermano de Orwell con retraso, porque él lo cifró en 1984, Sí. pero está llegando, está llegando. Pero sí, sí, ya está aquí. Oye, y háblame también, ya que hablamos de radares, porque hay radares portables. Ya los hay, pero va a haber más, ¿no? Sí, hasta ahora estábamos muy acostumbrados a los radares fijos, que ya todos sabemos lo que es un radar fijo. Lo sabemos también que en muchos casos, pues ya es casi un automatismo. Si tiendes a circular a la velocidad un poco por encima o muy justa a la legal, cuando sabes dónde hay uno, pues levantas un poco el pie o cortas un poquito en el puño derecho en la moto. También sabemos que hay radares móviles, que hay coches camuflados, pues que llevan un radar. Y poco a poco hay que acostumbrarse a que puede haber un radar portable, que yo le llamo portable, porque no es tan móvil como el que hay en un coche, porque están como en un remolque que pesa bastante, o sea, lo tienen que llevar allí como con una grúa o algo así, pero que ocasionan, a lo mejor está durante un mes en una ubicación y luego lo cambian de sitio. Y esos radares, perdón, ya existen y ya empieza a haber en varios sitios. Empezaron yo creo que en las carreteras de Cataluña, donde sabemos que en vez de la DGT tiene la gestión el Servei Català de Trànsit, pero yo los he visto, de hecho he visto uno muy cerca de casa y vamos, que ya están aquí y han venido para quedarse. Podemos decir que son radares fijos provisionales que puedes cambiar de sitio, más o menos. Exacto, esa es la idea. Bueno, está claro. Bueno, quiero comentar dos cosas. Una, que quiero agradecer a Josep que se ha brindado a este podcast estando un poco pachucho. Bueno, un poco bastante, porque tienes pachucheces de varios tipos. No vamos a entrar en detalles. Pero bueno, darles las gracias. Y luego ya sabéis que estoy convencido que todo lo que nos escucháis cumplís las normas. Lo importante, aparte de, para cumplirlas hay que conocerlas. Hay una cosa que estaba presente desde 2022, pero que he querido recordar porque me parece muy importante, que es que no, esto es de 2022, insisto, la tasa de alcohol para menores es de 0,0, de 0,0. Lo digo porque hay gente que puede llevar ciclomotores o motores hasta 125 con menos de 18 años, son O menores, cuadriciclos ligeros, o o cuadriciclos cuadriciclos, ligeros. y que esos, que se sepa que 0,0, ¿no? Sí, sí, eso es así. Eso, bueno, la verdad es que yo defendería el 00 para cualquier tipo de conductor,
Pero de momento eso todavía no ha llegado porque es una medida bastante impopular y dentro de las ocurrencias de la DGT, pues hay veces que hay cosas que se atreven a hacer y otras que dicen, uy, esto a lo mejor políticamente no me interesa. Pero efectivamente, todos los conductores menores de edad, que hay bastantes conductores menores de edad, como bien has dicho, el carnet de ciclomotor a partir de los 15 años, el A1 de 125 desde los 16 años y ¿cómo lo llaman? Cuadriciclos ligeros, sí. Eso, los cuadriciclos ligeros, que también entran en esa categoría, pues los puede llevar personas de menos de 18 años y en ese caso no pueden haber bebido nada. Así que si alguno de vosotros sois tan insultantemente jóvenes o tenéis hijos tan insultantemente jóvenes, recordárselo, que también estoy un poco de acuerdo contigo. A mí, la persecución al alcohol, que sabemos que según la propia Dirección General de Tráfico, tras las distracciones es la segunda causa de accidentes graves, no me parece nada mal. Ahora vamos a entrar en proyectos que yo he llamado muy avanzados, o también podríamos llamar el paquete 2026, donde yo creo que está el grueso de las dudas, porque hablamos de propuestas que ya están redactadas, que son reformas al Reglamento General de Circulación, pero que a día de hoy no hay fecha. Y que podemos hablar de normas que, bueno, pues es de suponer que van a entrar en vigor en cualquier momento, porque yo la que he elegido, más o menos doy por sentado que hay un 99% de posibilidades de que se aprueben para este año que viene, este año 2026. Una es la circulación por el arcén, perdón, para las motos. Un proyecto de modificación del artículo 36 que se supone que ya está redactado. Solo falta su aprobación. Eso parecía. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, que en caso de grandes atascos, de que haya una vía de varios carriles y que haya una gran congestión de tráfico, o sea, el tráfico parado, permitir que las motos circulen por el arcén derecho, solo por el arcén derecho, con algunas limitaciones, como por ejemplo a menos de 30 kilómetros por hora, o sea, tiene que ser una circulación muy tranquila. Y eso, el objetivo que busca es evitar que las motos estén circulando entre carriles de coches. Eso es un poco la idea. Por supuesto, si viene un vehículo de emergencia usando el arcén, las motos tendrán que dejarle paso, tendrá prioridad el vehículo de emergencia, ¿no? Pero esa es un poco una cosa que es uno de los globos sonda que comentábamos, ¿no? Que soltó la DGT y que parecía que lo iban a aprobar ya, pero la realidad es que todavía no está aprobado. Pero sí es verdad que probable es una cosa que si mañana dicen que ya lo han aprobado, no nos va a sorprender. En cualquier caso, recordar que a día de hoy, si circulas un atasco por el arcén, estás haciendo algo por lo que te pueden multar. Sí, salvo porque hay veces que hay una indicación Es muy profeso, puntual sí. que te lo indican. Circulación permitida por el arcén, que a veces incluye en arcenes, hay carreteras o vías que tienen un arcén ancho y que incluía coches también. Pero eso es una excepción, no es la norma. Bueno, pues que sepamos que nos ponemos en manos de la bondad de la gente en cada caso. Otra norma que hemos dado por hecha muchas veces, pero que no acaba de producirse esa publicación que decíamos, es la obligatoriedad, perdón, de llevar guantes. Y por cierto, yo creo que va un poco aparejada también a la prohibición de llevar determinado tipo de calzado en moto. Sí, bueno, eso es una cosa que es muy curiosa porque a mucha gente le suena muy a nuevo, pero en Francia yo creo que ya va para casi 10 años que llevan de obligatoriedad y obligatoriedad no solo de llevar guantes en moto, de llevar guantes homologados en moto y no solo el conductor, sino que si llevas pasajero también tiene que llevar el pasajero o pasajera guantes homologados. ¿Y por qué subrayo lo de homologados? Porque si cualquiera de nosotros bajamos a nuestro garaje o nuestro armario de ropa motorista y empezamos a investigar bien, sobre todo los guantes estos de tipo fino, de De veranillo, verano, urbano y digámoslo así. tal, ¿eh? De verano, los típicos Sí, guantes de verano. nos podemos llevar la sorpresa, nos la llevaremos, que muchos de esos guantes no están homologados para su uso en moto. Y de hecho, cuando entró la norma en Francia, pues ocurría que había gente que iba con guantes y la policía les paraba y les decían, pues los ponían una multa porque esos guantes no eran homologados. Y sobre todo en el caso del pasajero, ¿no? Llama la atención. Bueno, eso es una cosa.
que lanzó también la ocurrencia la DGT. No es una cosa de la que estemos en contra, porque realmente es que yo nunca he ido en moto sin guantes y no recomiendo a nadie que vaya nunca en moto sin guantes. Y no me he cansado, mejor dicho, sobre todo en ciudad y sobre todo, por ejemplo, cuando veo chicas o mujeres que van con scooter en ciudad sin guantes, se lo digo, oye, ponte guantes, que no es caro, no te ensucias las manos, o sea, será mejor para tu piel y para tus manos. Y si pasa algo, encima te protege. O sea, es que es seguridad, ¿no? Pero es verdad que también es una norma que la presentaron como salvavidas y no nos vamos a engañar que por llevar guantes me parece que no se va a salvar muchas vidas en moto. Pero bueno, es una cosa que está ahí y que no sé si llegarán a probarla o no, pero que es una de esas ideas que, bueno, que está como globo sonda de momento y que no hay que olvidar que en Francia, que es un país que está aquí al lado, es obligatorio hace mucho tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo en que, evidentemente, los guantes no te van a salvar la vida, pero sí te pueden salvar de una lesión que con guantes no es nada y sin guantes es. Porque yo siempre quiero recordar a todos los que nos siguen que el asfalto no solo es muy abrasivo, sino que además, consultado con médicos, es una fuente de infección tremenda. No, no. Es una abrasión. Una caída tonta Sí, sin sí, guantes pueden ser 2 meses de baja fácil y efectivamente. lesiones de por vida. Y O sea, pasarlo mal. Entonces, yo creo que los guantes, y ya sabes que de aquí defendemos, ya hicimos una campaña que es no le llames paquete y cuídalo que el pasajero, si se cae, se cae contigo. Por cierto, claro. aprovecho para recordar que, aparte de hacer cursos de conducción muy recomendables, tenéis un consultorio a vuestra disposición donde contestamos con toda rapidez y si después de este podcast os queda alguna duda, cosa que no creo estando Josep, creo que quedará todo muy claro y muy zanjado, pero si tenéis dudas, ahí tenéis el consultorio. No hemos hablado del calzado, porque también se habla en algún momento de prohibir ir en chanclas, que yo lo veo en Bueno, un en scooter. realidad esto ya está más o menos en las normas actuales. O sea, realmente ahora te pueden multar por conducir, incluso en coche, con calzado inapropiado. Sí, pero Pero no, queda a criterio de claro, la autoridad, que es exacto. inapropiado. Exacto. Lo que no han lanzado es el globo sonda, igual que el de los guantes, sí se ha lanzado y tenemos la normativa en Francia en vigor. Lo que no se ha lanzado es un globo sonda para las botas, que sería otra posibilidad que dijera, no, no, en moto tienes que llevar guantes homologados y botas homologadas o calzado. O sea, no hace falta que sea una bota completa, puede ser hasta el tobillo más o menos y tal, que las hay homologadas para eso. Yo lo veo más difícil porque la verdad es que en un scooter urbano sí que considero que la relación entre la seguridad que aporta y el lío que supone, no sé si compensa. Lo que se ha hablado mucho también, y esto, además lo hemos hablado tú y yo a título particular, es otro globo sonda, que es un proyecto que Pera Navarro ha confirmado 1000 veces que tiene ahí en la cabeza, pero nunca ha definido el cómo, porque la cosa es un poquito complicada, que es la obligatoriedad de que el casco fuera de las ciudades sea integral. Vamos, definitivamente prohibir los llamados cascos jet fuera del entorno urbano. ¿Esto tú crees que alguna vez lo vamos a ver o no? Ese es un globo sonda que creo que no va a prosperar, porque tiene algunas dificultades incluso legales. Por ejemplo, ¿tú cómo le explicas a un fabricante de cascos o a alguien que se ha comprado un casco Jet homologado con una homologación europea, que además recientemente ha cambiado y es más exigente, y esa homologación nueva más exigente, la 2206 famosa, también incluye cascos abiertos? ¿Cómo justificas a alguien que tiene un casco homologado y que le dices, no, no, pero esto en España, si usted va a carretera, esto no lo puede usar? Eso es complicado. Luego, otra complicación que tiene, hay muchas veces que la diferencia entre carretera y ciudad es una delgada línea. Por ejemplo, entre poblaciones muy cercanas, hay veces que la carretera que lleva de una a otra, donde cambia el término municipal, aquello es una calle o una carretera. O sea, es una cosa que daría mucho conflicto y no, yo creo que eso no va a prosperar. No va a prosperar. Aparte del tema de, pues bueno, de que hay gente que es muy defensora del casco abierto, nosotros no lo somos, nosotros siempre recomendamos para ir en moto, da igual el tipo de moto que sea, un casco integral, y si se usa un modular, que son
hay que reconocerlo, más cómodos para ponérselos y quitárselos y para hacer gestiones. Por ejemplo, te levantas la mentonera, yo qué sé, para pagar en la gasolinera, pues es más humano, ¿no? Que te vean la cara y tal. Pero los modulares también recomiendo que en cuanto te subes a la moto y la arrancas, no pongas primera sin haberte cerrado el casco. El casco más seguro es el casco integral. Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Yo no uso. Te voy a hacer una confesión. Solo hay una situación en la que uso casco jet. Solo una. Cuando hago trial. Ah, Porque tienes que mirar para abajo y un día lo intenté y es un infierno. No ves por dónde pisas. Pero vamos, yo creo que es la excepción. Yo estoy a favor, desde luego, del casco cerrado. Y otra cosa, esto sí que tiene pinta de que se va a aprobar. Ya se aprobó que fue un buen impulso para la moto y una gran ventaja para todos para reducir atascos y reducir el volumen de tráfico, el famoso carnet de convalidación. Es decir, que por tener más de 3 años sin un carnet B, sencillamente podías acceder a un carnet para una moto de menos de 125. Lo que pasa es que esto se ha dicho o se está diciendo que se va a acabar, que va a hacer falta algún tipo de examen. Aunque bueno, la amenaza que soltó el globo sonda, como estamos diciendo, la DGT, es que esto iban a introducir un examen. O que iba a ser obligatorio hacer un curso. No estaba claro. Hubo un día que dijo que habría un examen y otro día que dijo que no. Pero que había un curso obligatorio. O sea que para quien tuviera el carnet B, el carnet de coche, con más de 3 años de antigüedad, si quería que se le convalidara el carnet A1, es decir, para motos hasta 125, cosa que ahora es automática. Ahora, en cuanto tienes el carnet B con más de 3 años, puedes llevar una moto, nadie te pregunta nada ni nada más, que habría que hacer un curso. También esto tiene una dificultad, que, claro, no puede ser retroactivo, porque tú tienes muchas personas que están llevando motos con su carnet de coche con 3 años, que si de repente entra esto en vigor, que de repente tienen que hacer todos un curso. Tampoco estaba muy clara la respuesta a esa pregunta cuando lanzaron el globo sonda. Entonces es una cosa que de momento, bueno, no ha entrado en vigor y de momento, pues bueno, yo creo que es una cosa que la DGT usa un poco como amenaza para que a lo mejor si se les ocurren algunas otras cosas que no son tan bien recibidas, dicen, bueno, pero esto no lo vamos a poner en vigor, ¿sabes? A la hora de negociar es moneda de cambio, ¿no? Sí, tiene pinta, tiene pinta. A mí personalmente debo de decir, aunque no sé si a alguno le parezca mal, que el hacer un curso no me parece ninguna tontería. Yo creo que hacer un examen con la complicación que yo lleva y todo eso no me parece lo más indicado, o me parece un lío, pero que obligan a hacer un curso, aunque fueran, no sé, un par de clases de moto en una autoescuela, no me parecería mal. Ojo, y todo hay que decir que en contra de lo que se puede pensar, esas personas que acceden a la moto desde el carnet de coche no son un grupo de riesgo a día de hoy, porque hay gente que no lleva motos grandes y es extraordinariamente prudente. Sí, sí, sí. A ver, yo soy partidario, yo recomiendo a quien tenga el carnet de coche con más de 3 años, nunca haya llevado una moto y quiera dar el paso, sin duda le recomiendo hacer un curso. Pero una cosa es que se lo recomiende y otra cosa es que sea obligatorio a nivel administrativo. En España somos especialistas en poner puertas al campo a veces, entonces esa es el miedo que da, ¿no? Esta medida ha favorecido el mundo de la moto a muchos niveles, a nivel de los fabricantes, pues porque han podido acceder a un mercado mucho más amplio de conductores, pero a nivel de usuarios nos ha servido porque acuérdate que hace 20 años, esto entró en vigor en el año 2004, en octubre de 2004. Bueno, pues antes de que entrara en vigor esto, los que íbamos en moto éramos no muchos. Los seguros eran carísimos. De repente fue entrando mucha más gente en el mundo de las dos ruedas. En todas las ciudades se han visto más motos. Los conductores de coche han tenido más cuidado con las motos porque hay más motos en circulación. Las aseguradoras, de repente, había 4 que tenían interés en las motos, ahora todas tienen interés en las motos y compiten entre ellas, con lo cual tenemos precios de seguros más buenos. En fin, hay una serie de ventajas que hemos sacado todos los motoristas, no solo los que venden motos, que son los primeros que obviamente han sacado ventaja de esto. Todos los motoristas hemos sacado ventaja de esta medida y bueno, y luego que ha sido una puerta de entrada para motoristas de moto grande, porque no conozco la estadística, pero no sé si serán 2 de cada 10 de los que dan el paso a una 125, dicen, ostras,
esto de ir en moto mola, pero yo quiero algo más. Me sacó el carné A2. Y entonces, pues tenemos una puerta de entrada de motoristas. Bueno, yo a lo que has dicho me parece todo muy sensato, añadiría dos cosas. Yo tengo una frase que digo siempre, no solo yo, mucha gente, que es cada moto más es un coche menos. Yo creo que el que haya más motos es un beneficio no solo para los que vamos en motos, sino también para los que siguen yendo en coche. Y luego otra cosa que has dicho, Y para el transporte público. y para el transporte público, y otra cosa que has dicho que quiero destacar, eso porque me toca un poco la fibra sensible. Es verdad que ha habido compañías que se subieron al mundo de la moto con este cambio, pero Mapfre no. Mapfre siempre ha estado ahí. Mapfre es la compañía que tiene más motos aseguradas y siempre ha sido un clásico del mundo de la moto porque además, como tiene una capilaridad brutal, muchas de esas motos que había en los pueblos estaban aseguradas en Mapfre. Así que sepáis, los que nos estáis viendo sois clientes de Mapfre, que Mapfre siempre ha estado con el mundo de la moto. Vamos a seguir con esa otra idea. Bueno, vamos ahora a volver a ir a las ideas estas todavía más globos sonda, que algunas tienen opciones de verosimilitud, como los radares Medusa, que me hace mucha gracia, que sé que están en fase de pruebas en Madrid, Barcelona, Sevilla y Palma de Mallorca. Sé, como tú has dicho, que no habría que llamarlos radares, porque esto lo que hace es que mide el ruido de la moto. Está acoplado a una cámara y si la moto que pasa, o el vehículo que pasa, estamos hablando de motos, pero es un coche igual, le hace la foto. ¿Esto tú crees que lo vamos a ver funcionando o no? Bueno, esto empezaron en París con esto y luego ha habido más sitios donde allí es donde salió el nombre de Medusa, porque era, como bien has dicho, no es un radar, es una cámara con micrófonos. Entonces era una especie de esfera con varios micrófonos mirando para varios sitios y entonces alguien dijo, coño, esto parece una medusa y de ahí venió el nombre de Medusa, ¿no? Eso es un poco complicado porque, vamos a ver, todas las mediciones acústicas, cualquiera que haya hecho alguna vez una medición acústica, son bastante complicadas porque el sonido es relativamente caprichoso y difícil de medir. Y de hecho, por eso no hay muchos controles de ruido, porque mucha gente diría, caramba, ¿y por qué no hace más controles de ruido la policía municipal a los ciclomotores o lo que sea? Bueno, pues porque no es fácil. Porque, por ejemplo, si tú haces un control de ruido en la calle hay mucho ruido. Entonces, ya la normativa te dice que para hacer una medición tiene que haber menos, no sé, de 35 decibelios de ruido de fondo. Bueno, pues en ninguna ciudad hay menos de 35 decibelios de ruido de fondo ni por la noche. Simplemente por los ruidos de los aires acondicionados y demás hay más. Entonces, es una cosa que es un poco difícil. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es, digamos, pillar a algún vehículo que sea particularmente ruidoso. Y para eso sí puede ser útil. Tú pones una cámara con un micrófono que dispara, por decir algo, a 90 decibelios, entonces un vehículo que esa cámara con ese micrófono puesto en una torrecita y tal ha medido 90 decibelios es que iba haciendo un ruido muy grande. Haces una foto y, por ejemplo, la forma en la que esto sería, de momento, si no cambias las normas y las leyes, más legal, es que a esa persona le tiene que llegar una notificación para que vaya a un sitio donde sí le puedan medir bien. O sea, por ejemplo, en Madrid hay una Un zona ETV. No. en la casa de campo o en una ITV, es decir, no, tú tienes que ir a... Esta moto tiene que pasar por un control de ruidos y si no pasa tendrás una multa. Eso sí, para eso yo creo que sí los veremos estos radares que están mal llamados radares. Cámaras de ruido o cámaras como que se quiera llamarse que las pongan. Y esas cámaras, pues bueno, todo el mundo piensa enseguida en las motos, pero efectivamente hay coches que hacen ruido, hay camiones que hacen ruido, Sí, sí, eh, claro. Sí. puede ser cualquier vehículo. Se piensa en las motos, pero yo te digo que veo por ahí algún coche tuneado o no tuneado, alguna furgoneta vieja que mete un ruido tremendo. Nos quedan apenas 5 minutos, pero yo quería hablar de dos cosas y te las digo las dos para que enlaces una con otra. Una es las famosas etiquetas de las zonas de bajas emisiones, que ya se ha dicho que no se van a cambiar en los coches, pero que tratan a la moto con una injusticia palmaria, absolutamente deja fuera del tráfico a motos que contaminan, no sé, 4 o 5 veces menos que híbridos mild hybrid con etiqueta eco, la dejan fuera. Y luego la posibilidad, que siempre, ya lo hemos comentado de pasada, de ese globo sonda de hacer el chaleco
airbag obligatorio para todos. Así como broche final, en 3 minutos, ¿qué nos puedes contar de esto? Bueno, 3 minutos. El tema de las etiquetas Bueno, puede ser medioambientales. 4 si Bueno, quieres. el tema de las etiquetas medioambientales en moto es una historia que viene de largo. Si nos acordamos, hace bastantes años, cuando entraron en vigor las etiquetas para los coches, que la DGT nos hizo la gracia o el favor de mandarnos a casa cada uno la etiqueta de nuestros coches, ¿os acordáis? Que Sí, sí. luego ya dijo que no, luego que la tenías que ir a comprar a correos o no sé qué, pero en la primera campaña las mandaron a casa. En ese momento las motos no tenían etiqueta porque no se había aprobado ninguna normativa, o sea, no se había aprobado la normativa para esto. Tardaron años en llegar a una conclusión de cómo hacer una cierta equivalencia con las motos con el tema de las etiquetas. La equivalencia que hicieron entonces fue parecida a la norma que se hizo para los coches, que la idea era que de la mitad del parque que ya existía, más o menos la mitad eran vehículos más modernos y menos contaminantes, tenían etiquetas, en el caso de las motos, B o C. Porque motos híbridas no existen, salvo alguna cosa muy excepcional, y motos eléctricas en ese momento creo que había una. Con lo cual eran todas etiquetas B o C. Y en la otra mitad del parque más antiguo, que eran, digamos, más contaminantes, se quedaban sin etiqueta o lo que a veces se llama etiqueta A, que es sin etiqueta. Bueno, pues eso, se puso esa norma y esa norma no ha cambiado. Pero desde que se puso esa norma, han entrado en vigor. Esa norma se puso cuando las etiquetas, las motos más limpias, digamos, quitando la eléctrica, que en ese momento había una y ahora hay una docena o 2 docenas, pero no más. Las motos más limpias eran la etiqueta C verde, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que ha pasado los años, esas motos con etiqueta C eran las que pasaban la normativa Euro 3 y Euro 4. Han pasado los años, ha llegado la normativa Euro 5 y no ha habido respuesta de la DGT con una etiqueta dedicada para las motos, para la Euro 5, así que han tenido la C. Después ha llegado la Euro 5 Plus, que es más exigente todavía, son motos que todavía contaminan menos y la DGT tampoco ha reaccionado a esa novedad técnica del mercado. Ha dejado la etiqueta C. ¿Cuál es la conclusión ahora? Pues que hay cerca de 1 millón de motos que se han vendido durante varios años con Euro 5 y Euro 5 Plus, que tienen una etiqueta injusta, una etiqueta C. Yo tengo en casa una moto del año 2008 que tiene la etiqueta C. Y si me compro mañana una moto nueva que contamina mucho menos que mi moto de 2008, tiene la misma etiqueta C. Es una cosa muy injusta que los fabricantes están luchando para que se adapte, pero de momento la DGT no hace mucho caso. Bueno, Y el otro hablamos de los airbags. de los chalecos airbags. Fue otro globo sonda parecido al tema de los guantes que iban a ser obligatorios y también enseguida la gente, no, pues también chaleco airbag obligatorio para ir en moto. Yo creo que eso no va a llegar, no vamos a llegar a verlo. Otra cosa es que el chaleco airbag es una cosa que me parece muy recomendable. Yo siempre digo que ahora que se acercan las Navidades, el chaleco airbag es el mejor regalo que le podemos hacer si tenemos un amigo, pareja, pariente o lo que sea, motorista. Porque es una cosa que a los motoristas nos cuesta un poco comprar porque no son baratos y hay veces que parece mentira que para nuestra seguridad, pues a lo mejor preferimos un casco nuevo con una decoración más bonita que un chaleco airbag que nos estará protegiendo, pues si casco ya tenemos a lo mejor. Pues, pero es un buen regalo. Sí, pero Ahora, no, hacerlo es verdad que el yo- chaleco no seduce. Un casco nuevo bonito seduce. Unos Sí, guantes cómodos o que abriguen seduce, pero un chaleco también. como que no. Sí, bueno, puede ser una chaqueta que lleve incorporado el También, chaleco. también. Sí, sí. También. Pero vamos, que ese para mí es el regalo perfecto para un motorista, es un chaleco airbag. Bueno, y si no te lo regalan, pues regálatelo tú. Pero no esperes que la DGT lo haga obligatorio porque yo creo que no lo vamos a ver. Pero aunque no lo veamos, no es una mala cosa tener un chaleco airbag. Bueno, pues como este podcast te digo que se va a emitir antes de las Navidades, el regalo de estas Navidades para los motoristas, un chaleco airbag tal y como nos ha recomendado Josep Armengol. Pues nada, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Josep, a pesar de tu, iba a decir lamentable, tampoco es tan exagerado, de tu No, no. Se me ha de escapado alguna mejorable, cosilla. mejorable estado de salud que hayas estado con nosotros y volvernos a contactar contigo. Muchas gracias, Josep. Gracias a vosotros. Y a los demás, pues nada, insisto, que si tenéis dudas, tenéis nuestro consultorio y que cualquier cosa, pues os contestamos en tiempo récord. Y ya estamos pensando en el próximo tema para nuestro próximo podcast. Hasta pronto.